¿Qué tal, cheleros? Bienvenidos una vez más aquí a Catando Chela. El día de hoy les traigo una cerveza de una cervecería de la ciudad de San Diego, de un suburbio, no sé si sea suburbio, pero es de una localidad que se llama Point Loma, en San Diego. Y lo interesante de esta cervecería, que fue lo que más me llamó la atención, fue de que Modern Times, aparte de ser una cervecería, también se dedican a tostar café y también tienen restaurantes de cocina con especialidad en cocina vegana. ¿Por qué tostan café? Que esa es la pregunta que me llegó primero cuando lo leí. Ellos en algunas cervezas, incluida estas, incluyen café, literal granos de café. Entonces ellos dicen que son quisquillosos y que ellos prefieren comprar sus granos del estilo de café que ellos quieren y lo tuestan a su gusto. Aparte de usarla para la chela, también se dedican a vender las mezclas de café que ellos hacen, los tostados que ellos hacen, al público. Entonces ustedes pueden comprar en Modern Times su bolsita de café en grano y hacer su café en su casa, literal. Y bueno, dicen por ahí que pues, son un conjunto de cerveceros, de cocineros con especialidad en cocina vegana y aparte de personas que se dedican al mundo del café. Entonces, todos ellos forman Modern Times, que bueno, pues es una cervecería que ya tenía muchas ganas de probar, que no se me había dado, y el día de hoy les traigo una chela muy interesante. Es una Coffee Roasty Stout, que es como le llaman ellos. Y lo interesante, o la diferencia, del por qué Modern Times tiene sus cafés, es que tiene 75% de café tiene 75% de café de Etiopía y 25% de café de Sumatra. Entonces, aparte de las maltas tostadas, que por cierto aquí vienen en la parte de atrás, se las voy a poner en la presentación, pero viene qué tipo de maltas utilizaron y aparte pues el café que les acabo de mencionar. Muy bien, dice aquí que es fantástico, que te gusta el café. Ellos lo aman tanto como ya me hice bolas. Que ellos aman tanto el café como tú, en este caso, si lo estuvieras leyendo, ¿no? Dice que en estos momentos estoy teniendo una cerveza Oatmeal Stout, una Coffee Oatmeal Stout, que tiene café en aroma y sabor, o sea, no solo en aroma, sino también en sabor. Dice que de alguna manera sabe muy parecido a un grano de café expreso con chocolate. Dice que más o menos a eso sabe, pero que el sabor de todas maneras va un poco más seco y más pegado al sabor de una cerveza. O sea, no es como que te vas a tomar un café, pues se supone que la idea es que sea una cerveza con sabor a café, no un café con sabor a cerveza. Suena raro, ¿no? Pero no, la idea es que es una chela con café, punto. Esa es la idea. Pero bueno, y aquí es donde dice que son la única cervecería en el mundo que tuesta su propio café y por el hecho de que son muy quisquillosos. Bueno, lo que dice aquí en la lata, prácticamente es todo lo que dice. Y bueno, esta lata tiene 475 mililitros con, déjenme ver dónde vienen los grados de alcohol, y no vienen por acá, 5.8 grados de alcohol por volumen. La verdad, bastante interesante esta cervecería Modern Times. Les digo, yo ya la había escuchado, tenía el conocimiento de que existía, pero no tenía el gusto de tener esto en mis manos, como lo vamos a hacer ahora, ¿no? Entonces, bueno, vamos abriéndola. Esta Black House de Modern Times, es una chela literal con café. Y vamos a ver si es cierto que sabe a grano de café con chocolate, que es básicamente lo que dice, ¿no? Un poquito más espumoso que un café, más con alcohol que un café, pero bueno, vamos a ver qué tal. De entrada pues se ve la espuma muy cremosa, muy cremosa, de color como beige, café, clarito, y de burbuja compacta y amplia, y se ve que tiene bastante buena retención, ¿eh? Vamos a checar los aromas, a ver qué tal. Fíjense que no está tan fuerte el aroma como pensaba. Sí huele como un café, definitivamente. Uy, bastante bueno. Maltas tostadas. Pero no sé, chelero, siento como que el café ¿cómo les diré? Muy fuerte. O sea, sí siento que estoy oliendo un café, les digo. Maltas tostadas por ahí.
Un poquito como a caramelo, se siente como un dulzor como caramelo también. Pero lo siento muy predominante, el olor al café es bastante fuerte, pero rico. Hagan de cuenta como un cafecito recién hecho, así me da el aroma. Bastante bien, vamos a probar. Pues de alguna manera tiene razón lo que dice, que sabe como a un grano de café expreso con chocolate. ¿Por qué? Porque sí predomina más el café que el chocolate, porque la verdad el chocolate está muy tenue. Siento mucho más fuerte el sabor al café. No lo siento licoroso. La verdad es que no siento casi el alcohol, si no es que nada. Del cuerpo, la verdad se me hace un poco, no está muy, como dice, espesa, está ligera. No está amarga, no siento pesado el sabor o cansón. La verdad, está buena. Se me hace que el sabor está bien equilibrado, pero sí siento que está muy marcado como al café. Con unas notas por ahí a chocolate, perdidonas, pero lo siento mucho más enfocado como hacia el café, que digo, al final siento que es la idea, ¿no? Es una coffee stout, pues obviamente la idea es que, y más para ellos, ¿no? Que venden también sus propios granos de café, pues obviamente la idea era meter pues un poquito más de esto del café, ¿no? Pero bueno, cheleros, la verdad me gustó, digo, es la primera Modern Times que me tomo y no está mal. Dice por aquí que tiene 30 IBUs, entonces sí no es, pues casi prácticamente no es nada, no muy amarga, digámoslo así. Muy fácil de tomar. Si les gusta el café, definitivamente prueben Black House de Modern Times. Pues bueno, cheleros, vamos a checar la presentación para ver qué más detalles podemos darles de la cerveza y regresamos para concluir con este video. Pues qué tal, cheleros, esta Black House de Modern Times. La verdad, bastante buena, digo, para ser la primera Modern Times. No sé si sea la mejor. Si ustedes conocen más de Modern Times, déjenme en los comentarios. La verdad se me hizo una chela muy buena. He probado mejores, la verdad, de este estilo, pero no está cansona, no está difícil de tomar, y si les gusta el café, siento que sí les va a super gustar esta Black House. Entonces, cheleros, les recuerdo, denle like al video si les gustó, den seguir en caso de que sean nuevos en este video, en este canal de Catando Chela, que por cierto, bienvenidos. Y bueno, pues me voy a quedar disfrutando de esta chelota y los veo en la próxima de Catando Chela. Salud, cheleros.